No, recuerdo todo. De los jugadores que pasaron, recuerdo todo. Yo llegué en un momento a Chile que me llevaron porque yo había estado 4 años en River Plate y había manejado quizás a los chicos que después fueron internacionalmente los más destacados. Te estoy hablando de Higuaín, de Falcao, de Maxi López, Ludueña, que hay en México lo conocen bien, Mascherano. Y entonces fui con el ánimo de hacer algo parecido en el Audax Italiano. Lo que pasa es que en primera, si no sacás resultados enseguida, tenés problemas. Y yo lo conocí a Vegas y lo hice debutar a Vegas con 16 años. Sebastián tenía 16 años y en ese mismo equipo estaba otros chicos que están jugando en México, que eran muy jovencitos. Uno es Mora, Sí, que era delantero, y sí, otro Valdés, un mediocampista ofensivo. Y lo que se le notaba a Sebastián era que, siendo tan chico, tenía el físico y tenía la personalidad como para ya poder jugar en primera. Por eso yo lo ponía. El titular en ese momento era Olarra, que fue seleccionado chileno. Ya en ese entonces jugó un año más, después se retiró. Y Sebastián, bueno, jugó muchos partidos y a veces Olarra estaba lesionado, no jugaba muy seguido, jugaba él. Y a mí me demostró, mira, cabecea bien, es veloz por el físico que tiene y es un chico que maneja bien la pelota. Es un zurdo que para ser defensor se maneja muy bien y bueno, seguro, a veces quizá tenía esos errores que se lo teníamos que ir corrigiendo, pero cuando yo me fui del Audax Italiano, Sebastián estaba bien posicionado y después con el correr del tiempo, y lo fui viendo, que estaba en la selección juvenil chilena, después llegó a la selección mayor y bueno, y ahora me sorprendiste con esto de México, no sabía que estaba en Monterrey. Sí, lo vi en la selección jugando de lateral izquierdo, cuando tenés buen manejo no tenés problema para jugar en esa posición, pero para mí en el lugar donde él rinde más es de central. Me parece que es, a ver, por la altura que tiene y la velocidad que tiene, se maneja muy bien. En estos momentos donde vos buscas, se están buscando siempre centrales rápidos, el fútbol quizá cambió en eso, ¿no? En la velocidad. Y bueno, cada vez es más difícil la técnica en velocidad, que es lo que hace destacar al futbolista. Creo que Sebastián lo tiene. Hoy debe estar en los 24 años. Creo que es un chico con un futuro enorme porque recién a esa edad, vos imaginate que los defensas centrales tienen 32 años, los más experimentados que están jugando, 33, y Sebastián con 24 tiene un carrerón por delante. Así que a mí me parece que hicieron una buena contratación. Claro, Pablo lo vio. Además, él creo que estuvo haciendo en Europa una prueba, como que lo mandaron de chico, a los 16 años, 15 años, lo mandaron a Europa a hacer bueno, lo pidieron y fue a hacer una prueba, como para ver en qué condición estaba, cómo estaba. Después, cuando él regresa, es que lo tomo yo. Además, justo venía con estos otros chicos que te dije que venían, no los podías poner porque tenías un equipo quizá corto, pero venían de la selección juvenil. Y bueno, creo que el Audax en ese entonces, viste, hay veces que no se puede tener paciencia para tenerlo, pero todos juntos en el equipo realmente, creo que había otro chico Cornejo que también me parece que está jugando en México, que bueno, tenía un futuro promisorio en las divisiones menores. No, en Chile es igual. En Argentina es diferente. Quizá el jugador de esa edad en Argentina es más extrovertido, ¿viste? Más como que de chico ya quieren jugar, no le importa quién tenga enfrente o quién tenga al lado, el carácter es distinto. El chileno quizá le cuesta un poquito más, igual que en otras partes también del mundo. A mí me tocó estar en Alemania y en Alemania nos preguntaban cómo seleccionábamos los jugadores o a qué edad y nos hicieron competir con ese equipo que yo te digo de River, con la primera del Wolfsburgo, y con la primera del Wolfsburgo perdimos 4-2, hicimos un partido y después fuimos a jugar contra la Sub-23
y nosotros éramos sub-20 y le ganamos 4-0. O sea que te quiero decir la diferencia que existía en el jugador para promoverlo. Por eso, para mí lo de Vega fue diferente, porque con solo 16 años jugar en una primera división no es fácil, menos en Chile. Y me parece que lo de él fue, bueno, creo que debe haber sido uno de los jugadores que debutó más joven en primera división. Hay veces que yo como entrenador, y yo veo un chico que está capacitado mentalmente, físicamente, y tiene las características que él tenía, no dudo ponerlo, tenga 17, 18, 19 años. Son los partidos también para irlo fogueando, para irlo poniendo. Tampoco lo podés hacer debutar en un clásico. Pero él después jugaba, claro, pero jugaba con la misma, ¿viste? Hay chicos que ya tienen esa personalidad. Y vos lo ponés a jugar y no, si bien respetan a la figura del mayor que tienen adelante o se fijan en lo que hace bien el que está en su lugar, realmente él tenía seguridad, tenía confianza y te transmitía esa confianza, porque no es un puesto fácil para poner un jugador, ¿no? En un partido oficial. No, lo veía normal como cuando jugaba con sus divisiones, como cuando jugaban juveniles. No, a ver, no te daba la imagen de un chico que hubiese estado presionado o desesperado por jugar, no, siempre se mantuvo en esa, y creo que para la posición en que juega él y cómo es él, eso es muy valedero. Al principio sí, después no. Después que lo vi un par de veces porque estaba interesado, salió acá en un periódico que estaba interesado River, y yo estoy muy ligado a River, y voy constantemente, veo todos los partidos, voy al estadio, y estoy en contacto con la gente de River, y me preguntaban por las características de este chico que yo lo conocía. Y bueno, después no se hizo el pase, pero después sé que estuvo en México, que estuvo en Morelia. Sí. Pero siempre uno, viste, cuando ve a un jugador conocido, se mete, lo sigue, a ver cómo está, cómo anda. Por eso me enteré también de Morita, de otros chicos que yo tuve ahí o en Argentina. Yo le seguí mucho la campaña de Ludueña, que Ludueña para mí fue, River lo quería dejar libre, y cuando vi jugar a Ludueña, digo, van a dejar libre este jugador, la rompía en la reserva. Y bueno, y después llegó y triunfó, y creo que en el fútbol mexicano jugó en un altísimo nivel muchos años. Mira, bueno, me alegro, pero uno lo veía, era diferente. Terminaban los partidos quizá de preliminares y los referees venían y te felicitaban a vos, decían, ¿cómo juega este chico? Porque uno se daba cuenta. Lo que pasa que en ese momento yo fui con Manuel Pellegrini a dirigir a River, y Manuel quizá en la primera necesitaba un enganche parecido a de Alessandro, una cosa así, y yo a Ludueña lo usaba en los últimos 20 metros de la cancha porque me definía todos los partidos. Le pegaba con las dos piernas, salía en velocidad para los costados, era potente, y si lo desgastaba recibiendo muy atrás el balón, los desgastaba llegando al área, no me rendía en eso. Un día, no me olvido, cuando jugaron juntos, un día la Gata Fernández se acercó a mí, jugaba Maxi López en ese momento, y me dice, Jorge, ¿cuándo nos va a poner junto con Ludueña? Le digo, ¿y por qué querés jugar junto con Ludueña? No, nos entendemos de memoria. Digo, bueno, el domingo le digo a Manuel sacó en el banco de la primera a Maxi López, también un chico, y jugaron juntos Ludueña con la Gata Fernández. Terminó 6-0 el partido, hicieron 3 goles cada uno. Mirá si se conocerían. Era como un chiste. Todos los partidos terminaban así, pero era un equipo realmente fantástico, ¿no? Porque tenías volante como volante derecho, tenía Toranzo, jugaba Augusto Fernández, todos jugadores que hoy triunfan en el mundo. Y bueno, los tenía todos juntos. Yo creo que acá, debido a que los clubes a veces tienen que transferir los jugadores por problemas económicos, creo que si River hubiese llegado con todo ese compacto de esos chicos juntos a primera, hubiese sido el Barcelona, ¿no?, que vos viste de Guardiola. Porque realmente era verlos. Había veces que jugábamos entrenamientos y yo los veía. Un día terminé un entrenamiento a los 20 minutos del partido porque habían hecho
puso un equipo para que los presione, no los deje jugar, y en 20 minutos habían hecho 4 goles. Lo mandé a bañar y le digo, el domingo tranquilo, que desfilan. Y jugaban el domingo y jugaban con la misma facilidad. Y en Vegas, a esto voy, yo veía lo mismo. Yo veía un jugador, quizá en River no teníamos esa categoría de defensores. ¿Me explico? Era como que había mayor cantidad de jugadores que destacaban del medio para adelante. Okay. Y cuando yo llegué a Chile me encontré con estos chicos que realmente eran defensores y jugaban realmente bien. No, yo que me enteré después que está en pareja él, creo que tiene un nenito, ¿no? Un niñito, pero no tuvimos mucho en contacto. Quizás en Chile como que es un poquito más lejano, ¿viste? El contacto con las familias. Porque nosotros realmente concentrábamos un día, hay veces que acá en Argentina nos conocemos más, a veces teníamos concentraciones más largas, entonces las familias las hacíamos venir para que estén juntos con los muchachos, que era bueno cuando a veces había en selección, ponerle más cantidad de días concentrados. En Chile no, quizás nos juntábamos para ir a cenar, dormir y íbamos a jugar. Entonces se hacía más lejana, ¿no?, la relación con la familia. Pero realmente lo vi, después él me siguió escribiendo. Ahora, después con los teléfonos, se fue, no lo tengo, pero nos seguíamos escribiendo, me contaba y bueno, siempre como un agradecimiento. Es un chico muy respetuoso y es una persona yo la veo muy segura de sí mismo, muy confiado y bueno, que no se olvida de sus raíces, ¿no? Y de dónde empezó. Lo veo un ser humano excelente. Sí, pero no tan adelante, pero sí, en ese, te voy a decir, el problemita que tenía ese equipo, que los centrales eran lentos en ese momento. Entonces cuando jugaba él, como que era el que tenía que hacer las coberturas, ¿me explico? Pero sí siempre salía jugando. Por eso te digo, si no, no podría jugar de lateral. Él cuando empezó a jugar de lateral, también uno de lateral se proyecta más. Entonces tiene confianza con el balón porque sabe con la pelota, y cuando vos vas tomando confianza, eso es lo que hace ver lo que tú viste en él como jugador, y es así. El futbolista es así, y además él hoy con 24 años puede parecer un jugador de 28 años, por la experiencia que tuvo desde chico enfrentando a profesionales. Sí. Sí, Funes Mori sí, no tuve quizás relación con ellos porque yo estuve en River desde el año 2000, me inicié como futbolista en River desde los 9 años, estuve hasta los 23 años, después fui a Chile a jugar, y las categorías que yo manejé en ese interín fueron desde la categoría 83 hasta la categoría 89 conocí. Caso categoría 89, sí, hasta la categoría 89. Y después, bueno, los conozco a los Funes Mori porque yo me acercaba a la cancha, yo estaba dirigiendo en ese momento Atlético Rafaela, Instituto de Córdoba. Entonces iba a la cancha y yo siempre a esos equipos me llevaba a algunos jugadores de River, yo los conocía. Entonces me marcaban un poquito el sistema, se copiaban. En el interior del país vos metías a un Toranzo, metías a un chico como Forlín también, que llegó al Cruz Azul a lo último. Yo lo tuve categoría 86, era Forlín, y yo lo llevé a jugar al instituto y lo llevé a Rafaela, y de ahí fue al Quick Park Ranger en Inglaterra. Entonces los conocía y iba y siempre me llevaba 2 o 3 y me marcaban el andar del equipo, como tenían más técnica, en River, el jugador que pasó por River siempre se buscó jugadores con talento y técnica, era la prioridad, siempre se priorizaba eso. Entonces esos jugadores te contagiaban. Entonces, eso era lo que realmente te hacía jugar. Y yo te digo, yo muchas veces hacía fútbol reducido, y en el fútbol reducido, lo que vos me decís de Vegas, cuando vos los rodeás de este estilo de jugadores que tienen técnica, talento, que
A mí siempre me gustó jugar uno o dos toques, ya desde hace 40 años atrás. Y siempre elegía jugadores rápidos, chicos, punzantes. A mí me decían, vos buscá, pero era el fútbol. Y nosotros nacimos en River desde chiquitos con ese fútbol, con ese juego. Eso lo transmitimos. Y cuando vos lo juntás a estos chicos, hasta los centrales terminan jugando. Nasuti, un chico que venía de Platense, que también estuvo con nosotros, creo que estuvo en México, Gandolfi también. Y se contagiaban. Vos lo ponías en el fútbol reducido y jugaban con los otros que realmente eran. Es lo mismo que Messi, Neymar o Suárez, viste, que te juegan a un toque. Y todo eso lo va asimilando el jugador. Y yo creo que Vegas en todos estos años fue asimilando esas cosas y hoy es el jugador que vos estás viendo. Como defensor, sí. Como defensor, sí. Después del medio para adelante hubo jugadores que realmente te sorprenden, más en los equipos en que estuve. Había jugadores realmente fantásticos, que vos los ves y te transmitían, a ver, un tipo que nunca se equivocaba, que tenía el fútbol en la cabeza, no sé si lo conoces, es el Pato Toranzo, yo te lo nombré. Pato Toranzo era como Riquelme, tienen el fútbol en su cabecita, saben cuándo hacer una pausa, por ahí estás en el descuento, vas perdiendo, falta un minuto y en vez de tirar un centro, te pone un pase gol o te gambetea uno y vos decís, ¿qué estás esperando? ¿Viste? Todo loco y el tipo saca esas cosas que no es normal. Entonces, eso es lo que hace destacarse a un futbolista. Eso es lo que yo veía. Entonces, sí, en defensores creo que era uno de los, o fue de los chicos que yo hice debutar, uno de los mejores, sin ningún lugar a dudas. Y además por su edad, porque no se ve mucho. A los 16 años debutó Maradona, o a los 17 Messi, o Pelé, no es normal que un jugador a esa edad juegue en primera división. No es normal. A mí me tocó jugar en River a los 19 años. Debuté a los 19 años y me sentí que me faltaba, uno se da cuenta. Entonces, si lo vuelca después, que es lo que yo traté de hacer siempre, que es volcarlo a los demás van aprendiendo. En el último tiempo los últimos 5 años estuve yendo a Sudáfrica, a Port Elizabeth. Y vos te encontrás con chicos que juegan muy bien al fútbol, que son muy rápidos, que son talentosos o técnicamente dotados, pero que tienen un problema de chico que quizá de alimentación y no llegan a ser lo que tendrían que ser. Eso es lo que vi. Entonces, te vas viendo, ¿viste? Vas viendo. Nosotros un chico de ahí, de África, lo trajimos, yo lo llevé a Rafaela, lo tuvo un amigo mío, Lito Botanís, que también es un gran entrenador de juveniles, y en un año, si bien se adaptó, todas estas cosas que te cuento le jugaron en contra. Yo creo que le haría muy bien te contesto lo último primero, que los equipos mexicanos estén en una Copa de la Libertadores o que estén en una Conmebol, sí, me gustaría. Y el fútbol mexicano quizás uno no lo conocía tanto. A mí me tocó jugué un año en la Universidad Autónoma de Guadalajara, los Tecos. Jugué tiempo en el año 80. Y realmente me impresionó la infraestructura de muchos de los clubes que se jugaban en México. Lamentablemente, una vez me quiso llevar el Cruz Azul, que estaba Alberto Quintano, que triunfó en el Cruz Azul y me había recomendado, y lamentablemente tuve una lesión que me jugó una mala pasada y no pude ir. Me quedó esa materia pendiente. Y yo lo que le veo, vi un buen mundial, porque el fútbol mexicano en las últimas etapas creció futbolísticamente hablando, y como que prestamos un poquito más de atención. Cuando vos veías que se manejaba mejor, que se jugaba mejor, uno le prestó atención. Creo que ahora con la llegada del Tata Martino también va a explotar un poquito más, porque como que sí, uno mira, viste, vos ponés acá en la televisión y la gente mira España o mira Italia, los menos, o Inglaterra hoy. Un poco Francia y por ahí,
recién ahora están pasando fútbol de Estados Unidos y fútbol de México. Entonces uno como que la televisión le está mostrando cosas que no conocíamos, porque si no estás en contacto no conoces. Y bueno, realmente me parece que creció en estos años. El fútbol mexicano ha crecido y bueno, es para bien. Y ojalá que este chico en esta etapa le vaya bien. Creo que le va a ir bien, no lo dudo. Y bueno, para mí un placer conocerte y estar en contacto con ustedes, ¿no? Siempre uno está metido en el fútbol. Vos imaginate que yo empecé con infantiles, juveniles, acá dirigí en la D, la C, la B, el Nacional B, había que ganar campeonatos para dirigir, ahora quizás más fácil, como que quizás te recibí de entrenador y ya dirigís en primera directamente. Y claro, me tocó hacer todos los pasos y realmente, bueno, el último paso, ir a enseñar al África, realmente fue un aprendizaje muy grande para mí también. Y conocerlos a ustedes, bueno, me pone feliz, por eso te contesté y tener noticias de un chico que realmente me resulta placer verlo triunfar, realmente dale de mi parte un fuerte abrazo y ojalá, bueno, vamos a seguir un poquito más al Monterrey. Al arquero sí, el arquero tuvo, lo que pasa que siempre, viste, siempre es un puesto más difícil el de arquero. ¿Por qué? Porque fíjate que casi siempre juega el mismo y muchos años. Y acá un arquero en ese momento que era Romero, que atajaba siempre. Entonces se le hacía más difícil a los que estaban atrás. Quizá los cambiaban, siempre lo tenían en cuenta, pero lógicamente siempre jugaba Romero. Como en estos momentos puede ser Armani, o para mí uno de los mejores arqueros es el arquero de Boca hoy. Okay. Creo que va a ser el titular en la próxima etapa. Entonces a los arqueros que vienen de atrás, como que tienen que esperar que se retire el que está adelante. Como nos pasaba en nuestra época como jugadores, porque no había transferencias, entonces siempre jugaban los mismos. Ahora como que hay mucha más variación. En el caso de Pizarro, quizá en ese momento se buscaba otro estilo de jugador, tipo Mascherano, que era más de meter, más de correr, más recuperación. En estos momentos, o sea que en la última etapa se lo tuvo más en cuenta porque era un jugador más técnico. Entonces como que se buscaba ese estilo de juego. Por ejemplo, en River yo tenía a Mascherano, tenía a Guille Pereira, a Humada, que eran todos del mismo estilo, Astrada en su momento. ¿Y qué pasó? Un día no tenía ese estilo de jugadores y puse juntos a Forlín y a Jesús Méndez, que no tenían recuperación, pero teníamos la pelota todo el partido nosotros, no la perdíamos. Entonces, como el fútbol fue cambiando, se fue presionando mucho más arriba, yo siempre insistí con las triangulaciones, jugar 1 o 2 toques, y por más que no tengas jugadores de mucha recuperación, si vos haces un equipo corto y presionás arriba y los tenés cerquita y tenés buen pie, la tenés siempre vos la pelota. Que es a veces lo que hace el Barcelona. Y bueno, Guardiola le dio esa forma. Y le dio otra forma que yo ahora veo que no todos pueden jugar así. Vos viste que todos salen jugando desde atrás y la pasan al arquero, vuelve y hay montones de goles que le hacen por jugar así. Porque no todos pueden jugar así. Tenés que tener los jugadores con esa capacidad para jugar de esa forma. Y si no la tenés, corres el serio riesgo que en cualquier momento perdés un partido. Entonces, todas esas cositas el entrenador las tiene que ver porque no todos los jugadores son iguales. Y bueno, quizá en el caso de los grandes entrenadores que pueden elegir los jugadores y le traen los jugadores que ellos piden, cuando vos llegás a un equipo, te encontrás con los futbolistas y bueno, los tenés que hacer rendir. Entonces, para hacerlos rendir y para tener buenos resultados, no es tan fácil. No, va a tener seguridad, va a tener buen trato de pelota, y bueno, después hay que ver la gente cómo lo van a hacer jugar según la gente que tengan alrededor. Porque quizás vos podés jugar con 3 en el fondo y podés jugar con 4 en el fondo y tenés 2 buenos centrales y le querés dar más salida y lo ponés de lateral. Creo que todas esas cosas las puede llegar a hacer. Y también puede ser un buen volante central porque tiene la capacidad para hacerlo. Si en algún momento necesitas de eso, pero lógicamente que el entrenador del Monterrey, que está todos los días con él,
esas cosas se tiene que dar cuenta. Ah, bueno, Turco, dale saludo al Turco. No, nos conocemos del ascenso de la Argentina de hace muchísimos años. No, seguro que con el Turco va a andar bárbaro, si al Turco le gustan esos jugadores. Perfecto. Realmente, dale mis saludos si lo ves al Turco y también a Veguita, ¿no? Que decirle que lo quiero mucho y que realmente es un halago verlo triunfar donde está.